¿Qué tal mis estimados y mis estimadas? ¿Cómo están? Les mando un fuerte abrazo antes que nada. El día de hoy les tengo preparada una clase súper interesante. Hoy hay un tema sorpresa. El día de hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de PowerPoint. Así es, como diría Michael Scott. Um, Today we're going to be talking about PowerPoint. PowerPoint. Es broma, mis estimados y estimadas, pero reconozco que siempre he querido hacer eso en una clase presencial. Bueno, es lo mejor que pude hacer en estos momentos, ya que no los tengo frente al aula de clases, pero al menos pude cumplir con mi sueño de hacer una referencia a una de mis series favoritas, que es The Office. Bueno, ahora sí pasando a temas más relevantes. En realidad el día de hoy vamos a hablar de la metodología de esta ciencia llamada historia. Y bueno, en general ya hablábamos un poquito del método científico, de cuáles son, recordemos que los historiadores, perdón, yo les comentaba en la clase pasada que trabajan con tres elementos en sus respectivas investigaciones, con teorías, con la metodología y con las técnicas de investigación. Pero el día de hoy les voy a explicar más detalladamente cuáles son las características específicas del método histórico. Pero bueno, en general habría que comenzar señalando que el método científico parte de este primer paso que es llamado la observación. Es decir, para el científico, ya sea que se trate de una ciencia natural o de una ciencia social, nada es obvio. Siempre hay algo que descubrir, ¿verdad? Entonces, siempre se parte en el método científico de la observación de la realidad, ya sea natural o social, y a partir de esa observación surge alguna pregunta que a lo mejor algunos podrían decir, es más, yo podría decir que los niños son unos grandes científicos en potencia, ya que a cierta edad ellos comienzan a hacer muchas preguntas y, y preguntas muy interesantes, ¿no? O sea, todos hemos convivido con niños, creo yo. Alguna vez nosotros fuimos niños también. Y nos encantaba, seguramente se recordarán que a algunos de ustedes les encantaba observar la naturaleza, los bichitos, las hormiguitas, las moscas. Se hacían preguntas sobre el cielo, sobre el mar, sobre los sonidos. Y les preguntaban a sus papás cosas como, papá, ¿por qué el cielo es azul? O existen los fantasmas y cosas así, ¿verdad? Entonces los niños comparten encarnan ese ideal científico que es la curiosidad que les lleva a plantearse preguntas sobre la realidad. Es por eso que yo pienso que en muchas obras literarias famosas como las Crónicas de Narnia, los niños son representados como esos personajes curiosos esos personajes que valgan la redundancia, guiados por su curiosidad, se topan con algo increíble, ¿verdad? Y descubren nuevos mundos, como es el caso de Lucy Pevensey cuando atraviesa ese ropero y se descubre un maravilloso mundo llamado Narnia. Entonces podemos tomar esto como una analogía, ¿no? Los niños en la literatura han sido casi siempre representados como curiosos. Y también tenemos otro, no sé, otro ejemplo más actual, como es el caso de la serie de Sheldon, ¿no? Este personaje que ya desde niño tenía esa tendencia, esa fascinación por la ciencia y hacerse preguntas que la mayoría de incluso de los adultos, pues ni siquiera se les ocurre pensar, ¿no? Entonces tenemos estos ejemplos solamente para señalar el hecho de que desde niños tenemos esa tendencia a cuestionarlo todo, ¿verdad? Y aquí les pongo una escena muy breve, por ejemplo, estoy seguro de que más de alguno se va a sentir familiarizado con esta escena. Y cuando Dios vio la luz, él supo que era buena. No aprende. Sí, Sheldon. Usted dice que Dios creó el sol hasta el cuarto día. ¿Sí? ¿Y cómo hubo luz los primeros 3 días? Dios es luz. ¿O sea que Dios es un fotón? Bueno, es un ejemplo solamente. La serie pues tiene el propósito de divertir, no hay que tomárselo demasiado en serio.
pero a mí me llama mucho la atención cómo se refleja esa actitud de los adultos hacia el joven Sheldon, ¿no? Cómo sus preguntas parecieran molestar a las personas adultas, ¿no? Esa curiosidad que él tiene, cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? O sea, realmente pienso que conforme vamos creciendo, lamentablemente la sociedad, o no todos, ¿verdad? No podemos decir que la sociedad en general, pero dependiendo de dónde crecimos y en qué entornos sociales nosotros nos fuimos desenvolviendo, se nos va como, ¿cómo decirlo? Se nos va enseñando a no preguntar, o crecemos en unos ambientes donde se fomenta el no hacer preguntas. Y no estoy, obvio, un paréntesis, no estoy haciendo una crítica aquí en este caso al ámbito religioso, porque también han existido a lo largo de la historia muchísimos científicos que precisamente fueron personas con profundas convicciones religiosas. No va por ahí la cosa. Esto lo tomé más como un ejemplo, pero realmente podemos decir que desde niños podemos hallar este tipo de actitudes por parte de ciertos adultos en casi cualquier entorno social, no nada más en el caso de los entornos religiosos, aunque también sucede, ¿no? Y les dejo aquí, fíjense bien, de verdad no sé si ustedes ubiquen a este gran personaje, Carl Sagan, que es uno de los astrónomos del siglo XX más famosos, muy conocido por una serie de un documental que se llama Cosmos. Y él tiene aquí una reflexión bastante interesante que me gustaría que todos escucháramos. For example, a kid asks, Mommy, why is the grass green? And very often you get an answer like, oh, don't ask dumb questions, or who knows, when in fact it's an extremely profound question. And how much better why would is the sky blue, or anything like that? In both those cases, it goes to the fundamentals, in one case of biology, and the other of a kind of physics. How much better it would be to say to the child, that's a good question, Johnny. I don't know the answer. Maybe we can look it up. Or nobody knows. Maybe when you grow up, you'll be the person to find out. I think kids who are discouraged from asking those questions wind up learning the lesson that there's something bad about using the mind, and we lose resources. And we need those intellectual resources because we are in very perilous times. And I think the complex and subtle problems that we face can only have complex and subtle solutions. Right. And we need people able to think complex and subtle thoughts. And I believe a great many children have that capability if only they're encouraged. Wow, ¿qué piensan? Me encantaría que escribieran ahí en los comentarios, si pueden, debajo del video. ¿Qué piensan ustedes de esta reflexión? ¿Están de acuerdo o no? ¿Se les ocurrió alguna idea? En lo personal, al ver este video, yo me acordé mucho de una amiga que tiene un hijo pequeño, y este niño es muy reflexivo, muy analítico. Y el otro día, esta mamá me compartía, señalaba que sus hijos son muy diferentes. Ella tiene un niño chiquito y dos niñas chiquitas, y contrastaba cómo las niñas eran más de acción, eran más extrovertidas, pero el niño siempre reflexionaba y le hacía preguntas que ella ni se imaginaba. Y decía, no sé si de plano preocuparme, porque a veces me pregunta cosas como, mamá, ¿qué es correr? Y ella dice, bueno, para mí, para su papá es como una pregunta tan obvia, pero pienso que el niño capta algo que nosotros no estamos viendo. Y yo le dije, vaya, la verdad es que ese niño está planteándose una pregunta muy profunda. O sea, a lo mejor alguien podría decir, por favor, profe, ¿qué es correr? Todos sabemos lo que es correr. Pero la pregunta, si la pensamos más detenidamente, tiene muchas implicaciones sobre cómo determinamos lo que es correr, un punto de referencia, nos lleva a preguntarnos de qué ser vivo estamos hablando o no, en dónde correr sería correr. A lo mejor en otro planeta, por las condiciones atmosféricas, sería otra la perspectiva de correr, no sé. El punto es que la pregunta es muy profunda para un niño de su edad. Y yo pienso, lo vuelvo a decir, que esa curiosidad, todos nacemos con esa curiosidad científica, que conforme vamos creciendo, en algunos casos se ve reprimida y en otros no. Hay otros ambientes familiares y sociales en los que muchos crecimos o crecieron y que favorecieron que siguieran haciéndose siempre preguntas. Entonces, pero bueno, esto solamente es para señalar que los niños encarnan mucho
este ideal científico de hacerse preguntas sobre la realidad, de cuestionárselo todo, ¿no? De no tomar como obvias las cosas. Para un científico, nada, fíjense bien, y eso que quede muy claro. Para un científico, y yo diría que para un filósofo también, nada es obvio. Y esto es muy importante señalarlo en tiempos donde cuando se tratan temas que son muy polémicos, ya sea en temas, por ejemplo, y lo voy a decir porque creo que son temas que a todos nos conciernen, temas como el aborto, temas de índole política, la identidad de género, etcétera, etcétera, o de cuestiones religiosas también, o de, no sé, del tema que ustedes quieran, pero menciono estos porque creo que son los más polémicos, los más actuales, los que más nos conciernen a la mayoría. Es muy fácil caer en este tipo de debates o de temas en extremos, en polarizaciones innecesarias, donde uno y otro bando le recriminan al otro, se recriminan mutuamente como diciéndose, es que es muy obvio. Y no, para un científico nada es obvio, nada lo es. Y esa actitud de regañar a alguien por hacerse una pregunta no nos ayuda a nadie. Entonces tomo esto como una exhortación para ustedes que ya son jóvenes en una transición hacia la adultez poco a poco, para que examinemos nuestras actitudes a la hora de dialogar con personas que no están de acuerdo con nosotros. Sobre temas, sobre cualquier tema. Y recordemos que nos va a beneficiar siempre tener una actitud de escuchar y una actitud de no molestarnos como muchos adultos a lo mejor se molestaron con nosotros cuando siendo niños les planteamos preguntas que parecían para muchos tontas, ingenuas o insignificantes. Recordemos, nada es obvio en la ciencia. Y es válido, en la ciencia todo se puede preguntar. Entonces, en esta clase me gustaría mucho que siempre tengan esa confianza a hacerse preguntas y a hacerse preguntas que a lo mejor a otros les incomoden o que son honestas obviamente, pero que les parezcan tontas, inofensivas. Para mí no hay preguntas tontas. Eso se los aclaro como maestros, ¿ok? Como maestro, ¿ok? Me gustaría que siempre tuvieran la confianza de saber ya que yo jamás me voy a burlar de sus preguntas, sino que yo siempre las voy a tomar como algo excelente. Me encanta que participen mis alumnos y alumnas. Pero bueno, volviendo al tema, entonces el primer paso del método científico de cualquiera de las ciencias que estemos hablando es la observación, planteamiento de preguntas, y el tercero sería plantear una hipótesis, ¿no? Y una hipótesis no es solo sino una respuesta provisional a esa pregunta que nos hicimos. Es decir, por ejemplo, si yo empiezo a observar la naturaleza y digo, ¿por qué los colibríes aletean tan rápido? Y empiezo a investigar y digo, bueno, a lo mejor, y se me ocurre una hipótesis X, es decir, una respuesta provisional que todavía no compruebo, pero que debe estar sujeta a comprobación más adelante si decido investigar bien sobre el tema y realizar una investigación científica, pues tendré que comprobar, por ejemplo, si mi hipótesis, supongamos que mi hipótesis es que los colibríes laten más rápido, aletean más rápido porque si no lo hacen su corazón se para y mueren. Entonces se ven en la necesidad de estar aleteando rápido porque hay una conexión muy íntima entre sus alas, el aleteo y sus latidos cardíacos. Y entonces ya esa es mi hipótesis, pero pues como digo, una hipótesis está sujeta a comprobación. Y la palabra comprobación se va a entender de manera distinta dependiendo de que estemos hablando de una ciencia social o de una ciencia natural, o incluso de ciencia natural a otra y de ciencia social a otra. Todo depende de la ciencia a la que estemos refiriéndonos. Algunas ciencias permiten que la comprobación se base en experimentos que se pueden repetir una y otra vez para que al ver que se obtienen los mismos resultados al repetir, combinar, por ejemplo, ciertos elementos químicos, se den los mismos resultados, pues
es un caso, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una imagen. Supongamos una ciencia sería la ciencia química, en donde, bueno, como les digo, aquí vemos a Walter White, ¿no? Muy conocido por su serie Breaking Bad. Si ustedes recordarán, pues ellos ahí salen y mezclan muchas sustancias químicas. No voy a spoilear, pero siempre obtienen el mismo resultado, ¿no? Porque someten los químicos, ciertas sustancias químicas a ciertas condiciones o procesos que siempre les ayudan a obtener el material que ocupan, ¿no? Es tan fácil como cuando ustedes fueron alguna vez a un laboratorio y les pusieron a hacer un experimento tan sencillo como poner agua a hervir, y se dieron cuenta y pusieron un termómetro en un vaso con agua, y se dieron cuenta y comprobaron que el agua, pues su punto de ebullición, es decir, cuando se evapora, es a los 100 grados centígrados, ¿no? Entonces eso lo pueden repetir una y otra vez y darse cuenta de que efectivamente el agua se evapora a los 100 grados centígrados. Otra ciencia que podemos mencionar que tiene la oportunidad de recurrir a experimentos para comprobar una hipótesis sería la biología. Y me gustaría darles un ejemplo, otro ejemplo, ¿no? De un ejemplo, perdón, ya repetí 2 veces, 3 veces la palabra. El punto es que en biología me gustaría señalarles otro ejemplo. Aquí vemos la foto de un, perdón, pero es un trasero de cebra. Me gustaría plantearles la pregunta: ¿por qué creen ustedes que las cebras tienen rayas negras intercaladas con rayas blancas? ¿Nunca se han hecho esa pregunta? Yo alguna vez me la llegué a plantear, o una vez mi primo, que es biólogo, me la hizo, y yo me quedé, bueno, no creo, me puse a pensar, dije, no creo que sea como como para camuflajearse, ¿no? No le sirve de nada en la sabana, porque pues no se pueden ocultar. O sea, la razón no va por ahí, ¿verdad? La explicación no creo que sea esa, es decir, que sea un mecanismo como de camuflaje para evitar a los depredadores, porque pues no sirve de nada. Si se dan cuenta, blanco con negro en la pradera, en la sabana, pues no es de mucha ayuda. Entonces mi primo una vez me contó de un experimento que se hizo tratando de explicar por qué las rayas tienen estos colores, y hubo un cuate al que se le ocurrió, ¿no? Dijo, bueno, yo pienso que la explicación tiene que ver con la temperatura. Propuso la hipótesis de que esta combinación de rayas blancas y negras de alguna manera generaban estas rayas como ciertos torbellinos de aire microscópicos que ayudaban a regular la temperatura del cuerpo de este animal. Porque si ustedes recordarán, el blanco refleja el calor y el negro lo absorbe. Entonces a este científico se le ocurrió esa hipótesis, y lo que hizo fue pintar algunos tambos o contenedores de agua con los colores blanco y negro como las cebras, y otros no, así los dejó pintados de un solo color para comprobar si con estos colores se enfriaba más el agua, ¿no? Y al final descubrió que no, efectivamente esa no era la razón. Yo cuando me contó esto mi primo, yo estaba esperando que al final descubriera que esa sí era la razón, pero me dio mucha risa descubrir que no, que fue una hipótesis errónea. Pero mi primo me dijo algo muy cierto y a veces lo solemos olvidar, y es el hecho de que aunque una hipótesis sea desmentida, es decir, los resultados arrojen que la hipótesis es falsa, esto no quiere decir que hayamos hecho un experimento fallido, ya que un experimento se considera exitoso aun cuando la hipótesis resulta validada o invalidada. Saber que una hipótesis es inválida también es un resultado positivo de investigación. Entonces, bueno, continuando con lo de los experimentos en biología, o en específico, ahora sí les voy a explicar otro ejemplo que se acercó un poquito más a la verdadera razón por la cual las cebras tienen estos colores, ¿no? O cuál es la función de estos colores en la cebra. Y hubo otro científico que se le ocurrió que quizá las líneas negras y rojas servían como una manera de
defenderse en contra de un mosquito que suele ser el mosquito que les chupa sangre, unos mosquitos que chupan sangre, o unas moscas, perdón, más específicamente, que son los principales vectores de enfermedades, es decir, transmisores de enfermedades de las cebras. Entonces él propuso que de alguna manera estas líneas, estas rayas, ayudaban a alejar a las moscas. Y lo que él hizo fue pintar algunas vacas, tal como las cebras, las observó y contó el número de veces que las moscas chupadoras de sangre, porque sí existen moscas chupadoras de sangre, yo no sabía, pero qué terror. Contó las veces que las moscas se paraban en el cuerpo de las vacas que estaban pintadas como cebras y en las que no. Y se dio cuenta de que las moscas casi nunca se llegaron a parar sobre la piel de las vacas pintadas como cebras. Y él descubrió que al parecer este juego de rayas blancas y negras tenía un efecto negativo sobre el campo visual de las moscas, que hacía que se atontaran y no pudieran ni siquiera volar y chupar y pararse sobre el cuerpo de estas vacas pintadas de cebras. Entonces, que tenía un efecto visual que les impedía tocar incluso a las vacas pintadas como cebras. Entonces descubrió que tenía cierta función como un mecanismo de defensa, ya que de esa manera descubrió que las cebras, al tener este juego de colores, pues eran menos propensas a ser mordidas por estas moscas y por lo tanto enfermarse menos. Qué interesante, ¿no? Pero bueno, hay otras ciencias que también recurren a la experimentación. Podemos mencionar a la psicología. Les voy a mencionar un ejemplo. Este experimento, que es algo conocido, de que es un experimento que sirve o que se usó para comprobar la influencia social, ¿no? O la influencia de un grupo sobre el individuo. Y este experimento se conoce como el experimento de Asch. Se realizó en los años 50. Y en resumen, lo que se hizo fue tener en un salón de clases, reunir a varios estudiantes, y un profesor le había dado, reunía como creo que unos 9 o 10 estudiantes, y todos sabían de qué trataba el experimento menos una persona. Y lo que hacía era que se les iban mostrando a los estudiantes la tarjeta de la izquierda y empezaban a contrastar esa tarjeta con otra tarjeta, la que ven ustedes en la derecha, donde se mostraba alguna de esas líneas, y les preguntaba al profesor si la línea de la derecha era más corta o más extensa que la de la izquierda. Entonces era comparar las líneas y decir cuál era más larga que la otra. Entonces parece muy obvio, ¿no? Cuando ves la imagen dices, bueno, es muy fácil decir que, por ejemplo, la línea A de la derecha es más corta que la de la izquierda. Y ya así empezaban todos a dar bien sus respuestas. Al principio todos respondían bien, pero luego los alumnos, que eran actores en realidad, por así decirlo, empezaban a dar respuestas incorrectas después de cierto tiempo, y el alumno que no sabía nada del experimento se sacaba de onda. Al principio se comprobó que en este experimento, como 1 o 2 veces, el alumno que no sabía nada del experimento contestaba bien a pesar de todo, pero que como al tercer intento, creo, a la tercera ocasión en la que le preguntaban si la línea de la derecha era más corta que la de la izquierda, o no sé, algo así, él ahora sí respondía incorrectamente como el resto del grupo lo había hecho. Y este experimento comprobaba cómo somos influenciados por un grupo, ¿no? Nos vemos motivados a veces incluso a responder mal una pregunta, aunque sepamos que es incorrecta la respuesta, con tal de encajar en el grupo social. Algo así. Obviamente estoy parafraseando burdamente los resultados de esta investigación. Y hay otro experimento también que se relaciona, que parte de la misma idea que el experimento de Asch. Otro experimento en psicología, no me acuerdo cómo se llama, pero lo pueden buscar en YouTube y verlo, muy interesante. Le pueden poner experimento de psicología en la sala de espera,
algo así. Y en este experimento se hizo más o menos lo mismo que en el caso anterior. En una sala de espera de un consultorio de un oftalmólogo, había una persona que no sabía del experimento y todos los demás ya sabían. Lo que pasaba es que en el consultorio cada cierto tiempo sonaba un bip, y cuando sonaba el bip todos se levantaban durante unos segundos cada vez que sonaba el bip. La persona que no sabía nada del experimento se quedaba sentada y sacada de onda de que guata, ya saben, WT, lo que sea, con cara de sorpresa, pues no sabía por qué la gente se levantaba. Y al principio no se levantaba, pero después de ciertas veces, sin saber por qué, esa persona que no sabía nada del experimento se levantaba también de su asiento cuando escuchaba el bip. Y lo interesante es que cuando fueron pasando todos estos actores, en realidad ya fueron atendidos en el consultorio, cuando volvía a sonar el bip, a esta persona que no sabía nada se levantaba aún estando sola. Y lo más interesante es que luego la cámara de video graba que llegan nuevas personas que no sabían del experimento y le preguntaban a la otra muchacha al verla levantarse con el bip por qué lo hacía, y ella decía, bueno, no sé, pero todos lo hacían. Y ella empieza a influenciar a los demás que son nuevos, que no saben nada del experimento, y también se empiezan a levantar cuando escuchan el bip. ¿Cómo la ven? Interesante experimento de psicología social, ¿no? Pero bueno, hay otras ciencias que no tienen la oportunidad de repetir experimentos debido al tipo de objeto que estudian, que es lejano en el sentido temporal o espacial, como lo son la astronomía y la paleontología, ya que pues estudian, por ejemplo, los astrónomos estudian objetos o seres celestes que están a millones de años luz, o sea, a una gran distancia, ¿no? Entonces no pueden estar ahí presentes e incluso no sé si ustedes sepan, pero lo que vemos en el cielo es un pasado, porque la luz tarda en llegar. Por ejemplo, la luz del sol tarda en llegar 8 minutos al planeta Tierra. Entonces imagínense las demás estrellas, la luz de otras estrellas de otros sistemas o de otras galaxias, cuánto tardarán en llegar. Entonces lo que estamos viendo es el pasado. Muchas de esas estrellas probablemente ya están muertas, moribundas, pero como tarda en llegar la luz, pues en realidad podríamos decir que al ver el cielo vemos el pasado, ¿no? Entonces los astrónomos pues están limitados porque tienen, en lugar de sus hipótesis no se pueden comprobar con experimentos como en el caso de manera directa, como en el caso de la biología o la psicología o la química, sino que es una observación como indirecta. Vuelven a observar los cuerpos celestes, hacer cálculos, no sé, físico-matemáticos, y pueden comprobar de alguna manera sus hipótesis, pero no hacen el mismo tipo de experimentos. Lo mismo podemos decir de la paleontología, ya que se estudian seres vivos que ya no están en el planeta Tierra. O sea, se estudian los fósiles y otras maneras de comprobar las hipótesis, pero no experimentando directamente con el objeto de estudio. Y lo mismo podemos decir de la historia. Y ahora sí que ¿por qué? Como diría Frodo, pues el pasado ya se fue, ¿no? It's gone. It's done. Yes, Mr. Frodo. It's over now. Así es. Entonces el pasado ya se fue, y eso hace que los historiadores tengan que recurrir al testimonio de las personas que vivieron en el pasado y que presenciaron los hechos que él pretende investigar. Ahora sí que es muy parecido a lo que ocurre en el periodismo, ¿no? Cuando sucede algo en las noticias, pues ahí va el reportero, va el periodista a investigar qué pasó, a reunir la evidencia, a construir un relato, pero siempre depende de el testimonio de las personas. Incluso lo vemos en la película de Monsters, Inc., ¿no? Aquí un ejemplo caricaturizada. Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. Quise ocultarme, pero me levantó con sus poderes mentales y me sacudió. Es cierto, lo vi con mis 18 ojos. Entonces, como digo, los historiadores trabajan un poquito de manera similar a los periodistas,
que tienen que recurrir al testimonio de los testimonios, ¿no? O entrevistar a los testigos, solo que en el caso de la historia, pues en la mayoría de los casos estos testigos ya están muertos, pero dejaron diversas fuentes, ¿no? Donde registraron sus opiniones, sus vivencias, su sentir, etcétera, etcétera, sobre un episodio que les tocó vivir. Entonces los historiadores trabajamos con dos tipos de fuentes. En primer lugar, trabajamos con lo que se conocen como fuentes primarias. Y dentro de las fuentes primarias podemos identificar documentos, como pueden ver en esta imagen, que son una fotografía de los famosos rollos del Mar Muerto, un gran descubrimiento arqueológico de época reciente. Y también podemos, entre las fuentes primarias, señalar los objetos materiales, como son en este caso una imagen. Observan una imagen de los soldados de terracota, increíbles, ¿verdad? Fascinantes. Pero además de las fuentes primarias con las cuales trabaja un historiador, están también las fuentes secundarias. Y las fuentes secundarias no son otras más que la historiografía. ¿Se acuerdan lo que era la historiografía que dijimos? La historiografía son los libros de historia escritos por los historiadores. Entonces las fuentes secundarias son aquellas obras fruto de la investigación histórica. Es lo que los historiadores han escrito sobre el pasado o sobre un tema específico o acontecimiento del pasado. Entonces, generalmente, cuando podemos decir, no quisiera decir que unas son más importantes que otras, porque ambas tienen su utilidad en una investigación, pero podemos decir que cuando se va a realizar una investigación histórica, tienen más peso para comprobar nuestras hipótesis las fuentes primarias. ¿Por qué? Porque son testimonios valga la redundancia, de testigos directos de los fenómenos que estamos tratando de estudiar o explicar. En cambio, las fuentes secundarias son de segunda mano, es decir, son reflexiones de historiadores que a lo mejor no les tocó ver nada de lo que se está investigando, sino que ellos mismos recopilaron evidencias de otros tiempos. Pero cuando se va a realizar una investigación histórica, irónicamente se parte o suele partirse de la lectura de las fuentes secundarias. Es decir, todos los historiadores tenemos que leer lo que otros historiadores han escrito sobre un tema que nos interesa o del que pretendemos también investigar más profundamente o desde otra perspectiva. Entonces, por ejemplo, si yo imaginemos que yo voy a realizar una investigación o tesis de historia, podríamos empezar, supongamos que me interesa un tema como la relación entre la Iglesia y el Estado, la Iglesia Católica y el Estado mexicano en el siglo XX. Y luego empiezo a leer libros por lo tanto empiezo a leer libros sobre la historia de la Iglesia en México, sobre o la historia de la Iglesia en México o de los grupos protestantes también. Y conforme voy leyendo estas obras de historia, me intereso más en el conflicto cristero de los años 20 entre la Iglesia Católica o cierto sector religioso clerical y el gobierno de se me fue el nombre, perdón, Plutarco Elías Calles. Entonces, conforme voy leyendo más y más libros de historia, conozco más y más del tema, y ese conocimiento me va a permitir formular nuevas preguntas que otros historiadores no se plantearon o que siento que no se respondieron satisfactoriamente. Entonces así comienza la investigación, leyendo fuentes secundarias, libros de historia, que van a hacer que yo opte por una de tres opciones o siga tres caminitos distintos en caso de querer proseguir con una investigación propia. La primera sería que como historiador yo diga, bueno, a lo mejor este historiador tiene una obra abordó de manera interesante este tema, pero yo creo que a lo mejor hay más fuentes que podrían arrojar nueva luz sobre el tema que me interesa estudiar. Entonces yo lo que hago, voy y busco nuevos archivos, busco más evidencias, y a lo mejor tengo suerte y me encuentro con que el historiador
que yo leí al principio no contempló un archivo importantísimo de los cristeros que pelearon contra el Estado mexicano, contra el gobierno federal, y por lo tanto yo aporto algo nuevo y original al estudiar nuevos documentos que no habían sido estudiados por ningún historiador antes. La segunda opción sería que a lo mejor yo como historiador estudio este tema que me interesa y también uso las mismas fuentes que otros historiadores han empleado, pero lo hago haciéndole nuevas o distintas preguntas a esas mismas fuentes. Es decir, vuelvo a las fuentes que todos han estudiado, pero para hacerles preguntas distintas o verlas desde otra perspectiva que va a arrojar nueva información. Porque todos sabemos que pues cada quien ve cosas distintas, piensa distinto, y a lo mejor ahí está el aporte de investigación, no en encontrar nuevas fuentes sobre un tema de historia, sino en estudiar las fuentes que todos han estudiado, pero desde otra perspectiva o haciéndoles otras preguntas. Entonces, así como Thanos, ¿no? Ahora sí que no pudieron vivir con su fracaso, eso donde los llevó de vuelta a mí. Esa sería la fuente, ¿no? Cuando le preguntamos, cuando va un historiador a hacerle preguntas a la fuente que otro historiador usó. Y finalmente, un tercer caminito en la investigación histórica es que digamos, bueno, a lo mejor no encontré nuevas fuentes para mi tema, o tampoco es que necesariamente le haya hecho preguntas distintas a las fuentes usadas por otros historiadores, sino que más bien yo voy a ofrecer una interpretación distinta de los acontecimientos. A lo mejor sería mi hipótesis que fue que a lo mejor en la Revolución Mexicana intervinieron los aliens. No sé, suena muy descabellado, pero eso lo meme, obviamente. Lo que trato de decir es que esta también es una de las opciones que podamos proponer otra interpretación de los hechos. Pero a fin de cuentas, debemos de señalar que esto es asombroso en la historia. Es fascinante ser historiador porque los historiadores podemos, tenemos una gran cantidad de, ¿cómo decirlo?, de información disponible que puede convertirse en una fuente fácilmente. Entonces, como decía, hay varios tipos de fuentes, pero hablando ya de las fuentes primarias, las mismas fuentes primarias, ya dijimos que las fuentes primarias son todos los documentos o objetos del pasado que han sobrevivido y que nos permiten conocer de manera indirecta lo que estemos estudiando, ¿no? Las formas de organización social, formas de organización económica, la cultura de otras sociedades del pasado, etcétera, etcétera. Y dentro de estas fuentes primarias podemos ubicar varios tipos. En primer lugar, podemos mencionar la historia, las fuentes orales. Por ejemplo, aquí tienen un meme del Titanic, ¿no? Si ustedes recuerdan esta película, a esta señora que es Rose, supuestamente, pues la entrevistan para saber, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo se hundió el Titanic? Y ella termina contándoles toda una historia dramática de romance y pasión y tragedia, ¿no? Entonces, una fuente oral sería, por ejemplo, ir a entrevistar a tu abuelito que vivió a lo mejor en el conflicto cristero. A mí me tocó varias veces desde niño, yo recuerdo escuchar a un viejito, no era familiar mío, pero me encantaba escucharlo porque a él le tocó vivir los residuos de la guerra cristera ya en los años 30, creo. Y él contaba siempre las historias de cómo mataban ahí a las personas. Le tocó verlo desde muy niño, ¿no? Me fascinaba escucharlo. Entonces a lo mejor tú dices, voy a investigar de un tema más reciente, como lo puede ser, no sé, como ya lo dije. A lo mejor quieres saber cómo la percepción social de la Segunda Guerra Mundial en México. Y pues tomas una grabadora y entrevistas a tu abuelito que le tocó vivir desde ese entonces, ¿no? Entonces la historia oral es una opción, las fuentes orales, pero también tenemos las fuentes documentales o escritas, y aquí les pongo un ejemplo de un pedacito del Acta de Independencia del Imperio Mexicano de 1821. Pero además tenemos también otro tipo de fuentes que son las fuentes gráficas, como pueden observar en esta diapositiva.
la famosa Capilla Sixtina, hermosa, algo espectacular, ¿verdad? Vean nada más qué hermosura. Y además de las fuentes escritas, orales y gráficas, también tenemos los objetos materiales, como podría ser, supongamos que estamos estudiando el periodo de la conquista de México Tenochtitlan, pues podría estudiarse el penacho, el famoso penacho de Moctezuma, que no está aquí, está en Austria, si no me equivoco. Pero esto también sería un tipo de fuente, porque aunque no tiene letras ni nada, nos dice algo sobre la importancia del Huey Tlatoani en la sociedad mexica, sobre el tipo de material, podemos estudiar el tipo de material con el que está fabricado, lo que consideran bello desde los ojos de los mexicas, que era lo estéticamente bello, ¿no? O apreciado. Incluso podemos hablar del comercio, o sea, todo eso, este objeto es una gran fuente de información también. Entonces tenemos este tipo de fuentes, y al reunir las fuentes para una investigación, el historiador obviamente no solamente toma las fuentes, las lee o las ve y ya, no, tiene que hacerle preguntas como un detective o como un abogado, como si estuvieras en un juicio, ¿verdad? Entonces a esto se le llama crítica de fuentes, porque tienes que evaluar qué tipo de fuente tienes y si puedes confiar en su información. Entonces la crítica de fuentes se divide en dos, externa e interna. La externa pues se pregunta más que nada busca, se trata sobre la autenticidad de la fuente. O sea, más que nada se enfoca en determinar si la fuente que tienes frente a tus ojos es válida o a lo mejor es una falsificación. Entonces lo que hace el historiador es preguntar, a ver, ¿cuál es el origen de esta fuente? Y ver si no es una invención, quién fue su autor, dónde se produjo, con qué intención, cuál era su propósito, en qué contexto, si a través del análisis del material o de la tinta que se usó para escribir este documento corresponde a la época que dice ser, o a lo mejor alguien lo escribió siglos después para falsificar algo y legitimar, no sé, ciertas pretensiones. Un caso de falsificación muy interesante que les recomiendo googlear sería la donación de Constantino. Pueden googlearlo ustedes. Van a ver que ha habido muchos casos así en la historia de fuentes que fueron falsificadas y que se hizo esto con tal de justificar un reclamo de tierras o legitimar la autoridad religiosa política. Y bueno, aparte de la crítica externa está la interna, que es ya evaluar el contenido de la fuente en sí, sobre todo cuando es de un documento, y ya es decir, bueno, esta información es sesgada, desde qué punto de vista se escribió, el escritor a lo mejor omitió cierta información, qué lenguaje está usando, cómo se refiere a otros grupos políticos contrarios, me sirve, es útil o no, por qué el testigo estaba presente o no, bla bla bla. Entonces, esto es la crítica de fuentes, y obviamente al trabajar con varios tipos de fuentes, como ya las mencionamos, escritas, orales, gráficas o materiales, la investigación histórica es súper interdisciplinaria, porque vean, nada más la historia puede llegar a valerse de los conocimientos de otras ciencias como la geología, la arqueología, y la arqueología y la geología van muy de la mano, ya que los geólogos nos ayudan a determinar las etapas. Por ejemplo, cuando un resto fósil se encuentra a cierta cantidad de metros bajo tierra, pues los geólogos nos ayudan a identificar la época geológica a la que pertenecen, ¿no? Entonces, muy relacionado con los restos fósiles, la epigrafía, que es el estudio de las inscripciones sobre piedras, sobre todo sobre superficies duras, la paleografía, que es el estudio de la escritura antigua, de los trazos que se hacían diferentes, ya que antes se escribían de manera distinta y es más difícil leer esos documentos del siglo, por ejemplo, XVIII, XVII, XVI, pues eso hace la paleografía, la paleontología, que es el estudio de seres vivos del pasado, la numismática, el estudio de monedas y muchas otras que podemos mencionar, no sé, por ejemplo, la heráldica, que es el estudio de los escudos, la genealogía de las familias, relaciones familiares o antepasados. ¿Qué más?
podemos mencionar, la iconografía, el estudio el análisis de las imágenes, etcétera, etcétera, o la demografía también. Entonces hay muchas ciencias que contribuyen en la investigación histórica. Pero a final de cuentas, el historiador casi siempre echa de mano de los documentos. O sea, la mayoría de las investigaciones actuales en historia, quieran o no, aunque muchos historiadores podrían decir que esta interpretación es muy positivista, muy tradicional, la realidad es que los documentos siguen siendo de mucha ayuda en la investigación histórica, y la mayoría de los historiadores, como yo por ejemplo, hemos acudido a archivos para realizar nuestras tesis de posgrado o investigaciones que nos permiten obtener un título de maestro o doctor en historia. En mi caso, yo, por ejemplo, con investigación era sobre la región y un fenómeno religioso que estudié, un movimiento católico. Yo estudié lo que se conoce como renovación carismática. En la historia de este movimiento, yo tuve que acudir a un archivo, que es el archivo de la Arquidiócesis de Tijuana, y ahí estuve estudiando documentos de los años 60, 70, por ahí. Entonces, los archivos permiten o facilitan la investigación histórica y siguen siendo, en general, el soporte de la mayoría de las investigaciones de historia. Aquí tienen una foto del Archivo General de la Nación, y ahí hay muchos documentos también bastante interesantes. Y los archivos y estos documentos escritos existen gracias a que surgieron los gobiernos, ¿no? El Estado-Nación posibilitó, o sea, ustedes saben que al surgir un Estado o un gobierno, eso significa trámites, ya que el gobierno siempre lleva registro de sus actividades económicas, las actividades políticas, hasta culturales, sociales, etcétera. Y entonces esos registros no tenían la intención de ser materia para investigación histórica, pero se terminan convirtiendo en buenas fuentes para la investigación a lo largo del tiempo. Y es gracias a la existencia de los estados, de las formas de gobierno que podríamos decir que existen desde hace miles de años, con otras características, pero por ejemplo podemos citar el caso de la región de Mesopotamia, ¿no? Y aquí les pongo una imagen de una tablilla de arcilla donde se aprecia la famosa escritura cuneiforme, que son los textos escritos más antiguos de los que disponemos. Si no me equivoco, datan de más de 3000 años antes de Cristo. Y es interesante, ¿no? O sea, cómo desde que surgen las primeras civilizaciones, ya dijimos que gracias a la revolución agrícola se volvieron sociedades sedentarias y empezaron a concentrarse en urbes y registrar sus actividades, ¿no? Porque, por ejemplo, esta tabla de arcilla registraba transacciones, ventas, compras, o sea, trámites administrativos. Entonces, existen los documentos gracias a que existen, por así decirlo, las formas de organización política desde hace miles de años. Y como historiadores procuramos evitar que a la hora de leer y de analizar nuestras fuentes, tratamos de evitar caer en errores como, por ejemplo, tratar de forzar nuestras interpretaciones o prejuicios sobre las fuentes. Tenemos que ser muy cuidadosos de tratar de ser al menos objetivos, lo más objetivos posibles, y no tratar de decir que una fuente, como en este meme que dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Tenemos que evitar como historiadores poner palabras en una fuente, ¿no? Algo, a lo mejor decimos que, bueno, la Biblia, por ejemplo, es una fuente histórica. Y alguien podría decir, no, es que la Biblia dice que Saturno no existía porque no lo menciona. Eso es una mala interpretación porque no estamos interpretando el texto en su tiempo y en su contexto cultural específico. Entonces hay que evitar forzar las interpretaciones, pero también tenemos que evitar como historiadores citar una fuente que a lo mejor es falsa o que da información errónea, y por eso la tenemos que analizar y contrastar con otras fuentes, así como en el famoso meme de no lo sé Rick, parece falso, pues sí aplica en estas condiciones, pero a lo mejor no es que la fuente sea falsa. Y ojo, que los historiadores nunca rechazamos por completo una fuente, porque incluso las fuentes falsificadas nos dicen algo sobre algún acontecimiento
o nos dicen, la falsificación también nos dice algo sobre el pasado. Entonces, otro tercer error en el que procuramos no caer los historiadores es, o más bien dicho, algo que buscamos solventar son las diferencias que existen o las aparentes, ojo, aquí la clave es la palabra aparentes, contradicciones entre varias fuentes, porque obviamente debemos de considerar que cada testigo tiene un punto de vista distinto y a veces narran cosas que diríamos que parecen ser contradictorias, pero cuando estudiamos mejor la información, a lo mejor podemos ofrecer explicaciones satisfactorias de por qué un testigo vio las cosas de una manera y otro de otra. Y con estas fuentes el historiador pretende reconstruir los hechos y contar una historia o un relato que a fin de cuentas va a ser el resultado de fuentes que son limitadas porque fueron producidas por testigos de un evento que estamos estudiando, pero que esos testigos tuvieron una perspectiva o un enfoque muy particular. Y por eso podemos decir que el conocimiento histórico científico es limitado, es valioso, pero está siempre propenso a cambiar con nuevas evidencias y limitado por la percepción no solo de los testigos oculares de los acontecimientos que estudiamos, sino que también está limitado por los intereses del historiador, ya que lo que se va a saber del pasado prácticamente es lo que los historiadores deciden investigar. Entonces por eso les pongo finalmente este meme, ¿no? de Dewey, de la serie de Malcolm, donde él selecciona a los soldaditos que van a morir y con los que van a vivir, ¿no? Que dice, vive, 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 muere. Si han visto ese episodio es increíble, es muy chistoso, pero más o menos así los historiadores seríamos como Dewey, ¿no? Porque somos nosotros los que construimos los hechos históricos, porque los hechos históricos se construyen a partir de las preguntas que se plantean los historiadores en el presente, y en cada presente cada historiador pues tiene diferentes inquietudes según la época en la que viva, y esas inquietudes se las plantea al pasado. Por lo tanto, no conocemos todo lo del pasado y hay muchos hechos que mueren en el olvido porque no se van a investigar. Entonces, ¿cómo se vuelve algún hecho histórico? A fin de cuentas, pues como ya lo dijimos en primer lugar, se vuelve histórico porque el historiador les da relevancia al plantearse una pregunta en particular sobre una sociedad o un tiempo específicos. Entonces, ¿cómo algo se vuelve algo histórico? Pues simplemente cuando deja huella a través de fuentes, cuando tiene relevancia o impacto social, cuando forma parte de otros procesos históricos relevantes, cuando genera cambios o rupturas en el tiempo, cuando se halla a cierta distancia temporal que nos permita comprender los acontecimientos estudiados, y finalmente algo es un hecho histórico cuando puede ser explicado en su contexto espacial temporal. Entonces, a fin de cuentas, los historiadores somos los que construimos los hechos históricos mediante la investigación, y en toda investigación el historiador siempre tiene presente tres elementos, que son, número uno, la circunstancia histórica, que quiere decir el dónde y el cuándo. Siempre el historiador va a tener presente el dónde y el cuándo de lo que está estudiando. Y el dónde y el cuándo implica conocer el contexto cultural, político, religioso, económico del tema estudiado. El segundo elemento serían los sujetos históricos, que tiene que ver con quiénes son los actores del tema que estoy investigando. Y finalmente, la causalidad histórica, que tiene que ver con las relaciones causa-efecto de los hechos históricos. Es decir, el historiador no solo estudia hechos aislados. Pónganse a pensar qué relevancia tendría investigar si la independencia de México ocurrió en 1821 o no. Digo, tienen cierta utilidad, pero ¿de qué nos serviría saber así aisladamente que la independencia de México se llevó a cabo en 1821? De nada. Por eso el historiador hace más que solo concretar datos como las fechas y los nombres de personajes. Para que él pueda producir un relato histórico, tiene que establecer relaciones entre los hechos, y eso nos habla de la causalidad histórica, lo que desemboca en la identificación de
relaciones entre hechos, relaciones de causa y efecto, que nos permiten hablar a final de cuentas de procesos históricos. Entonces el historiador es como una especie de detective que trata de ir hilando, de haciendo las conexiones entre los datos, entre los hechos, y decir, bueno, esto se explica por esto. Y primero vino la Edad Media, y luego después en cierta coyuntura económica como la política económica, como la caída de Constantinopla, pues esto dio pie a la búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia Asia, lo que llevó al descubrimiento de un nuevo mundo, etcétera, etcétera, y esto influenció en el advenimiento de una nueva época caracterizada por las exploraciones, la colonización, luego el imperialismo, etcétera, etcétera. Entonces, el historiador no solo establece hechos, sino que trata de interpretarlos estableciendo relaciones causa-efecto. Entonces no es como que de un día para otro, por ejemplo, no es como que el primer día del siglo XVI se levantó alguien en Europa, en Francia, un campesino o un señor feudal se levantó y dijo, es hoy. Así con la película de Stuart Little. No es así. La cosa no va por ahí. El historiador sabe y pretende explicar con sus investigaciones cómo es que hay estructuras, ya vimos con Fernand Braudel, estructuras que taran en influenciar o generar cambios, grandes cambios o rupturas. Y por eso hablamos en la historia, los historiadores hablamos más de procesos. Y los procesos implican hablar de hechos, pero no hechos aislados, sino que están relacionados por la causalidad. Entonces, esto así más o menos es como trabajamos los historiadores. Y es una visión, un panorama general que espero que hayan disfrutado y que a lo mejor más de alguno o alguna después de ver esta clase diga, wow, qué interesante el mundo de la historia. Estoy interesado en, a lo mejor saliendo de la prepa, convertirme en historiador o en historiadora. Ojalá haya tenido ese efecto. Bueno, es todo el día de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho su clase. Les mando saludos y como siempre un fuerte abrazo. Adiós.